The Justice Department released another batch of files connected to the Jeffrey Epstein case. However, there's still more questions after a report from the Associated Press says 16 documents from Friday's batch disappeared from the department's website. Here's ABC's Johnny Fernandez with the latest. The Department of Justice posted 2 more batches of Epstein files on its website. The latest includes the grand jury testimony from April 2007. In those records, an individual identified as a 21-year-old woman describes being recruited by Jeffrey Epstein when she was 16, along with other underage girls, for illicit massages at his Palm Beach mansion. Hay momentos en los que las decisiones formales producen efectos que van más allá del procedimiento previsto. Esta semana, una resolución judicial alteró el flujo esperado entre el Poder Judicial, el Congreso y el Poder Ejecutivo. El interés de este episodio no radica en su impacto inmediato, sino en lo que revela sobre el funcionamiento institucional en situaciones fuera de lo normal. El 17 de diciembre de 2025, una decisión judicial dictada por un tribunal federal en Washington alteró abruptamente la dinámica entre los poderes de la República. Por primera vez desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, una instancia del Poder Judicial autorizó la divulgación completa de documentos, hasta entonces clasificados como confidenciales. Estos documentos están relacionados con investigaciones sobre el presunto uso indebido de información protegida por protocolos de seguridad nacional. La orden, firmada por una jueza del Distrito Sur de Florida, liberó un extenso conjunto de pruebas reunidas por el equipo del fiscal especial Jack Smith. Incluye transcripciones de testimonios, intercambios de correos electrónicos oficiales, registros internos de la Casa Blanca e informes técnicos elaborados por agencias de inteligencia. La entrega del material al Congreso se produjo pocas horas después del anuncio de la decisión, de forma directa y sin demora. Esto provocó una reacción inmediata en las principales comisiones legislativas. La respuesta del Congreso a la divulgación de los documentos rompió con los patrones conocidos de conducta política en casos que involucran a presidentes en ejercicio. En menos de 24 horas, los parlamentarios de los 2 principales partidos comenzaron a manifestarse públicamente, no solo cuestionando los actos narrados en los documentos, sino exigiendo que el Departamento de Justicia evaluara la posibilidad de responsabilización penal. Algunos miembros del legislativo utilizaron expresiones como escenario inaceptable y desviación institucional consciente para describir la información contenida en los archivos. Por primera vez en décadas, los parlamentarios moderados del bloque republicano declararon, aunque de forma cautelosa, que no sería posible ignorar el contenido del material ahora expuesto. El impacto del episodio no se limitó a su contenido específico. La forma en que reaccionó el Congreso, de manera coordinada, rápida y con un discurso mayoritariamente convergente, reveló un desplazamiento del centro de gravedad de la crisis institucional. En lugar de centrarse en disputas técnicas sobre el alcance de la autoridad presidencial, los parlamentarios pasaron a discutir el papel del Congreso ante posibles infracciones cometidas por el jefe del Ejecutivo en el ejercicio de su cargo. Este movimiento sugiere que la divulgación de los documentos no solo amplió el horizonte de evaluación de la conducta presidencial, sino que también reconfiguró la lógica de funcionamiento entre los poderes. El episodio fue calificado por los analistas del Congreso como fuera de lo normal en situaciones de crisis, no por su contenido aislado, sino por la combinación de 3 elementos simultáneos: la decisión judicial de levantar el secreto, la entrega directa del material al legislativo y la respuesta inmediata con menciones explícitas a la posibilidad de prisión. Normalmente, situaciones de esta naturaleza requieren semanas de tramitación.
revisiones reglamentarias y consultas jurídicas que retrasan cualquier manifestación oficial. En esta ocasión, no hubo intervalo entre la divulgación y la reacción. El Comité de Supervisión de la Cámara autorizó la convocatoria de sesiones extraordinarias para revisar el material, y el Comité Judicial del Senado solicitó acceso integral a los anexos elaborados por el equipo del fiscal especial. La ausencia de una posición inmediata por parte del presidente Trump también contribuyó a acentuar la percepción de inestabilidad. En las 48 horas siguientes a la orden, la Casa Blanca canceló las entrevistas previamente programadas y evitó mencionar públicamente el contenido de los documentos. El servicio de prensa se limitó a confirmar que el equipo jurídico del presidente estaba analizando el material. Este silencio contrastó con la intensidad de la actividad parlamentaria y dio lugar a diversas interpretaciones sobre el grado de gravedad percibido internamente por el equipo presidencial. Observadores cercanos al Departamento de Justicia afirmaron que, ante la divulgación de los archivos, se reevaluó el plan de acción inicialmente trazado para el caso. Según estas fuentes, la cúpula del departamento convocó una reunión con el equipo de Jack Smith para examinar los fragmentos que podrían indicar conductas deliberadas, de obstrucción institucional o uso indebido de información confidencial con fines políticos. En términos políticos, la singularidad del caso reside también en la rapidez con la que provocó alineamientos inesperados. Los parlamentarios que habían evitado comentar el caso en los últimos meses comenzaron a manifestarse públicamente, muchos de ellos por primera vez desde el inicio del segundo mandato de Trump. En entrevistas concedidas el mismo día de la divulgación de los archivos, los líderes de comisiones estratégicas afirmaron que el contenido de los documentos no deja margen para interpretaciones ambiguas sobre la necesidad de una respuesta institucional articulada. Aunque no detallaron qué tipo de respuesta se está debatiendo, la frecuencia con la que el término prisión ha comenzado a ser utilizado por parlamentarios de diferentes espectros indica que el Congreso está operando bajo una nueva lógica. La idea de que el secreto judicial funcionaría como barrera de contención ha perdido fuerza ante la materialidad de las pruebas ahora disponibles. Este cambio de postura revela una inflexión más profunda en la cultura política institucional. En lugar de buscar formas de acomodación, el legislativo parece dispuesto, en este momento, a poner a prueba los límites de su propia capacidad de reacción. Este canal ofrece contexto, claridad y continuidad sobre los desarrollos institucionales de la política estadounidense. Si este tipo de seguimiento tiene sentido para usted, considere suscribirse. La decisión judicial que reveló los documentos confidenciales relacionados con el presidente Trump no surgió de forma aislada, ni puede entenderse sin la acumulación de tensiones institucionales que la precedieron. El camino hasta llegar a este punto involucra a múltiples actores, interpretaciones jurídicas en disputa y transformaciones graduales en el comportamiento del Departamento de Justicia, que en los últimos meses había comenzado a revisar su propia postura. Ante la presión por la transparencia, el movimiento más evidente comenzó a principios de enero de 2025, cuando el propio departamento comenzó a indicar que parte del material recopilado por Jack Smith podría compartirse con el Congreso. No se trataba aún de una divulgación sin restricciones, sino de un cambio sensible en la dirección adoptada hasta entonces. Esta reorientación indicaba que el secreto absoluto ya no contaba con el mismo consenso entre los organismos responsables de la investigación. A partir de ese momento, los líderes legislativos comenzaron a construir argumentos más incisivos a favor de la divulgación integral, basándose tanto en fundamentos jurídicos
como en precedentes históricos relacionados con el control externo de las acciones del Ejecutivo. En este contexto cobra relevancia la actuación de la Comisión de Inteligencia del Senado, que desde el segundo semestre de 2024 venía solicitando acceso a fragmentos específicos de la investigación. Alegaban un interés legítimo en la supervisión de prácticas que pudieran suponer riesgos para la seguridad nacional. La negativa inicial por parte de la justicia, respaldada por disposiciones de protección de información clasificada, comenzó a ceder terreno cuando miembros de la propia comunidad de inteligencia empezaron a defender, aunque de manera discreta, una revisión del secreto. Argumentaban que el mantenimiento del ocultamiento podría producir distorsiones más graves a largo plazo. Paralelamente, los analistas de política institucional identificaron un cambio de clima en la Corte Suprema, que aunque aún no se ha pronunciado directamente sobre el fondo del caso, comenzó a aceptar recursos y peticiones relacionados con el tratamiento jurídico de las pruebas. Esta acumulación de presiones convergentes reforzó la percepción de que la divulgación de los documentos no era solo una posibilidad procesal, sino una consecuencia cada vez más probable de la combinación entre la inercia institucional y el conflicto entre los poderes. A partir de ese momento, la actuación del Congreso comenzó a incorporar elementos de urgencia. La dirección de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes articuló, junto con sectores independientes del Senado, una petición formal solicitando el fin del secreto judicial. El documento se elaboró sobre la base de argumentos constitucionales, sobre la función de control del poder legislativo, en casos que implican una posible violación de las normas federales por parte del Poder Ejecutivo. El texto citaba precedentes, como los enfrentamientos entre la Casa Blanca y el Congreso durante el escándalo Watergate y la divulgación parcial de los memorandos de seguridad nacional, en el contexto de las investigaciones sobre tortura en la década de 2000. Aunque el caso actual presenta otras características, el recurso a estos hitos históricos tenía por objeto reforzar la legitimidad de la solicitud de acceso. La respuesta judicial, cuando finalmente llegó, sorprendió por su alcance. En lugar de autorizar solo una divulgación parcial o condicionar el acceso a términos restrictivos, la decisión determinó la apertura completa del material, con entrega inmediata a las comisiones del Congreso, que tenían competencia temática sobre el contenido. Esto alteró de manera decisiva el escenario político y jurídico, produciendo un tipo de convergencia institucional poco común en el sistema estadounidense contemporáneo. La rapidez con la que reaccionó el Congreso tras recibir los documentos puede explicarse no solo por la gravedad de la información revelada, sino también por la forma en que esta información se articula con otras investigaciones en curso. Es el caso, por ejemplo, de las investigaciones relacionadas con los acontecimientos del 6 de enero de 2021, que siguen abiertas en diferentes ámbitos, incluyendo procedimientos administrativos activos. En el Departamento de Defensa y el Servicio Secreto, la posibilidad de conexiones entre los materiales ahora revelados y estos episodios anteriores amplió el alcance de la interpretación legislativa. En los bastidores de las comisiones se ha empezado a debatir la hipótesis de que los documentos no solo relatan conductas aisladas, sino que evidencian patrones de comportamiento institucional con posibles implicaciones de terceros. Este tipo de lectura ha llevado a los parlamentarios a reactivar subcomisiones inactivas y a solicitar dictámenes técnicos de juristas externos al Poder Legislativo, especialmente en universidades con tradición en derecho constitucional y gobernanza democrática. El objetivo, según interlocutores cercanos a los líderes, es construir una interpretación coherente,
que permita al Congreso avanzar en medidas más contundentes, sin recurrir prematuramente a mecanismos extremos como el juicio político. La actuación del fiscal especial Jack Smith también tiene un papel central en la reconfiguración de la coyuntura actual. Desde el inicio de su nombramiento, su postura se ha caracterizado por la contención pública y el enfoque en la elaboración de un dossier técnico sólido, basado en cruces documentales y declaraciones bajo juramento. El informe entregado al Departamento de Justicia y posteriormente remitido al Poder Judicial consolidó una narrativa que combina el análisis jurídico con la evaluación del riesgo institucional. Según fuentes que siguieron de cerca la elaboración del expediente, una parte significativa de la argumentación construida por Smith y su equipo no se limitó a describir el almacenamiento inadecuado de documentos, sino que apuntó a posibles estrategias deliberadas de ocultación y resistencia a la fiscalización. Este tipo de indicios refuerza, según analistas de derecho penal, la idea de que hay elementos suficientes para abrir nuevas frentes de responsabilidad. El hecho de que el informe se entregara de forma confidencial, pero se hiciera público en su totalidad pocos meses después, indica que el contenido se consideró lo suficientemente consistente como para resistir el escrutinio público, lo que por sí solo ya representa un dato relevante para el análisis político. Con la divulgación de los archivos, el Congreso pasó a operar bajo un nuevo paradigma de transparencia forzada. Los líderes legislativos no solo recibieron los documentos, sino que se vieron obligados a reaccionar ante la presión combinada de sus pares, la opinión pública y los analistas que alertan sobre el riesgo de parálisis institucional. Las sesiones celebradas en las horas siguientes a la entrega del material registraron un número atípico de discursos, con menciones directas a la responsabilidad penal, algo inusual incluso en contextos de investigación intensa. Los parlamentarios republicanos, históricamente alineados con la estrategia de defensa del presidente, comenzaron a emitir señales contradictorias, aunque la mayoría sigue adoptando una postura cautelosa. Algunos miembros de la bancada conservadora mostraron su malestar por el contenido de los documentos, especialmente en los pasajes que sugieren la participación directa de asesores de la presidencia en operaciones de contención de información, la progresiva disociación entre el núcleo duro del partido y sus sectores moderados. Amplía la sensación de que el caso ha superado los límites de la previsibilidad política. Con la divulgación oficial de los registros anteriormente clasificados, ahora accesibles al Congreso y a la comunidad jurídica, el debate se traslada al ámbito de las lecturas institucionales y las posibles repercusiones jurídicas y políticas. Aunque el material recientemente divulgado no aporta nuevas imputaciones formales más allá de las que ya forman parte de procesos anteriores, la riqueza de detalles, la coherencia de los episodios descritos y el vocabulario técnico estratégico adoptado por los investigadores han dado pie a análisis que van más allá de los aspectos puramente normativos del caso. El punto de tensión gira en torno a la diferenciación entre una administración equivocada de información confidencial y una conducta planificada con el fin de comprometer los procedimientos legales. Los juristas que trabajan en el ámbito del derecho público están divididos. Algunos ven en los documentos una maniobra calculada para obstruir la fiscalización federal. Otros entienden que, dada la complejidad de los protocolos involucrados, es posible que se hayan producido errores de interpretación sin intención dolosa, lo que dificultaría su calificación como infracción penal. Esta disensión doctrinal influye de manera desigual en el panorama político. En el Partido Demócrata, cobra fuerza la tesis de que los nuevos datos exigen una respuesta más firme del Congreso.
que dejaría de actuar solo como entidad supervisora para asumir también una postura de confrontación jurídica. Con ello, comienzan a surgir alternativas que van más allá de la supervisión tradicional, con propuestas de medidas más contundentes de responsabilización. Aún así, no hay consenso sobre el camino ideal. Parte de los parlamentarios defiende que la Cámara presione directamente al Departamento de Justicia para convertir las pruebas en nuevas denuncias. Otra parte considera que el Poder Legislativo debería constituir su propia frente investigadora, dotada de instrumentos legales de convocatoria e interrogatorio, lo que daría más solidez institucional al proceso. Esta última vía, aunque más lenta, es considerada estratégica por los sectores que desean preservar la independencia del Congreso. Frente a un ejecutivo que sigue en plena actividad gubernamental, en el Partido Republicano, las reacciones son dispersas y apuntan a una falta de cohesión interna. Los aliados más cercanos al presidente rechazan cualquier intento de criminalizar las acciones descritas, calificando los documentos como una extensión de una persecución judicial disfrazada de investigación formal. Por el contrario, algunas figuras más moderadas dentro del partido, como la senadora Lisa Murkowski, han expresado la necesidad de anteponer la transparencia a las alianzas partidistas. En declaraciones públicas, Murkowski argumentó que el secreto institucional no puede servir de escudo para proteger comportamientos incompatibles con los deberes del cargo más alto de la nación. Aunque esta visión no representa una corriente predominante en el partido, revela una posible fisura que podría profundizarse en función de la evolución de las investigaciones y la presión de la sociedad civil. En el ámbito jurídico, la divulgación de los documentos plantea un reto singular al Departamento de Justicia. El departamento tiene competencia legal para iniciar nuevos procesos basados en los materiales expuestos, pero debe sopesar los riesgos de una escalada institucional en un entorno político ya cargado de tensiones. Entre los operadores del derecho, hay quienes sostienen que el simple hecho de que los registros se hayan hecho públicos exige una respuesta a la altura. Para este grupo, la pasividad del sistema comprometería la credibilidad del Estado. Por el contrario, otros defienden que, en ausencia de nuevos elementos probatorios más sólidos, cualquier acción inmediata podría interpretarse como un abuso de prerrogativas y una injerencia en el proceso democrático. La situación es aún más compleja, por involucrar a un presidente en ejercicio, una figura que, aunque no está formalmente protegida contra las investigaciones, encuentra en la ambigüedad de la jurisprudencia un campo de protección simbólica. Los Estados Unidos de América no tienen un entendimiento consolidado sobre la viabilidad de acciones penales contra el jefe del Ejecutivo en pleno mandato fuera del procedimiento de destitución. Este vacío normativo contribuye a ampliar el grado de incertidumbre jurídica en torno al caso. Desde el punto de vista institucional, el escenario se caracteriza por la indefinición. El Congreso dispone de una serie de herramientas, audiencias, comisiones de investigación, sanciones disciplinarias, pero depende de cálculos políticos y de la correlación de fuerzas para ponerlas en marcha. El Departamento de Justicia puede optar por abrir nuevas frentes o esperar al final del ciclo presidencial. El Poder Judicial, por su parte, al liberar los archivos, activó un mecanismo interpretado por muchos como una provocación indirecta a los otros poderes, aunque esta actitud no implica una obligación de respuesta automática. El sistema estadounidense, basado en el principio de la separación de poderes, no permite respuestas apresuradas o aisladas, sino que exige articulación y consenso institucional para lograr avances más significativos. Ante esto, la situación sigue siendo incierta.
Las pruebas están disponibles. Los organismos públicos están en alerta. Pero las posibles vías de actuación siguen siendo objeto de debate. No hay claridad sobre cuál sería una reacción equilibrada ante los elementos ahora conocidos. Tampoco hay seguridad jurídica sobre los límites de la actuación del Ejecutivo bajo investigación. Y en la historia reciente de los Estados Unidos de América, falta un precedente que oriente claramente la actuación de las instituciones ante la combinación actual de factores: presidente en ejercicio, divulgación judicial de documentos confidenciales, reacción inmediata del Congreso y expectativa popular de respuestas contundentes. Lo que se perfila a partir de este momento es una fase de gran cautela y cálculo. Cada paso institucional será observado con lupa. Cada decisión se interpretará a la luz de la Constitución, la jurisprudencia y la presión de la sociedad. No se puede descartar que la crisis se agrave, pero tampoco se vislumbra en este momento una salida sencilla o consensuada.